Este es un podcast del portal Revolución Obrera. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, José. Una bienvenida muy especial a todos los que ya nos están escuchando en este episodio número 222. Y bueno, esperamos que también ustedes en el chat expresen sus opiniones, sus sugerencias, sus posiciones respecto al tema de hoy. Un saludo también a nuestro compañero Juan, esperando que ya esté completando su recuperación. Y bueno, a todos ustedes también un saludo fraternal. Muy buenas noches a mis compañeros de mesa, a Adela, a Ricardo, a nuestro equipo y por supuesto a los compañeros y compañeras que ya nos están acompañando en este nuevo episodio. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Bueno, hoy vamos a tratar aquí con los compañeros de mesa un tema general, pero relacionado con algo muy particular. Un tema general que nosotros hemos llamado la democracia de los ricos. ¿Y qué es eso realmente? Esa democracia que se muestra en esta sociedad como la mejor de las democracias posibles, que al final de cuentas es una democracia solamente para una parte de la sociedad, mostrada de muchas maneras como si fuera para toda la sociedad, pero que realmente para la inmensa mayoría de la población es realmente una condición de dictadura. Es una dictadura para el pueblo. Y vamos a hablar de este tema, vamos a profundizar sobre todo para comprender lo que hay en la esencia de esa sentencia, mirando los hechos que se están presentando ahorita a nivel nacional y que tienen que ver precisamente con eso que ellos muestran como la panacea de la democracia, las elecciones, donde dicen que todo el mundo pues puede participar, puede ser elegido, puede elegir y que ayuda pues entonces de esa manera a que toda la sociedad se sienta con igualdad de condiciones. Precisamente todo lo que ha sucedido en estos días alrededor del escándalo de lo que ha hecho pues todo el proceso que ha hecho la Colombia Humana y el Pacto Histórico desde el año pasado y lo que viene ahorita para el 8 de marzo. Entonces eso es lo que vamos a coger como terreno principal para analizar lo que estamos viendo en estos momentos y poder llegar realmente a comprender un poco más qué tan democrático es el sistema y qué tanta dictadura realmente es lo que hay detrás de eso. Eso es el tema que vamos a tratar con nuestros compañeros de mesa e invito primero que todo a la compañera Adela para que nos cuente pues su punto de vista. Gracias, Ricardo. Bueno, pongámonos en contexto un poquito. Vamos a iniciar pues hablando de lo que ha sido el fallo como tal del Consejo Nacional Electoral. Eso desde comienzos de febrero venía pues votándose la participación o no de Iván Cepeda en la consulta de este 8 de marzo, que se va a realizar este 8 de marzo. Pero pues el Consejo Nacional Electoral no logró tomar una decisión definitiva sobre esa participación de Cepeda en esa consulta de la izquierda. La votación, ya sabemos, quedó 5-4, pero para que fuera definitiva debe alcanzar un umbral de 6 votos mínimos. Eso es lo que exige el reglamento para que la decisión sea vinculante. Y aunque hubo mayoría en contra de la ponencia que buscaba, es una ponencia que busca avalar como tal la inscripción de Cepeda, pues a última hora hubo un cambio en el voto del magistrado Altus Vaquero que impidió que se alcanzara ese umbral. Y por esa razón, esa decisión pasó a unos conjueces, que pues eso también estuvo sonando en estos primeros días de febrero, y estos conjueces fueron sorteados para definir el futuro de la candidatura de Iván Cepeda. Entonces, esta votación se llevó a cabo en esta votación los magistrados que se opusieron al aval como tal para que Cepeda participara fueron Álvaro Hernán Preda, Benjamín Ortiz, Alfonso Campo, Maritza Martínez, Cristian Quirós. Y a favor votaron los 3 ponentes: Alba Lucía Velázquez, Fabiola Márquez y Álvaro Echeverri, junto con este señor Altus Vaquero. La ponencia pues es un documento de 49 páginas que defiende que Cepeda sí puede participar, pero
pues hay varias demandas que alegan que este candidato tiene una doble militancia y por eso se le prohíbe participar en dos consultas. Ya recordemos que había participado en una consulta en octubre. Y además, pues esos dos magistrados sostienen que debido a la fusión entre la Colombia Humana y el Pacto Histórico, no existe una doble militancia, esa es la defensa como tal, y que la ley no prohíbe tampoco expresamente participar en más de una consulta si lo que se quiere es construir una candidatura única. Entonces, bueno, ahí un rifirrafe, un tira y afloje, pero además se argumenta que la consulta de octubre fue pensada como una etapa previa a la consulta interpartidista de marzo, es decir, se dice que la consulta o los defensores como tal de la participación de Cepeda, que la consulta de octubre no fue interpartidista, sino para sacar un candidato pues del pacto histórico. Después de eso, pues entonces el futuro de esa participación quedó en manos de los conjueces como tal. Y ya la semana pasada conocimos que el CNE pues revocó definitivamente la participación de Cepeda en la consulta, pero además por el derecho revocó la inscripción de la lista conjunta que habían presentado tanto el Pacto Histórico como la Colombia Humana. Ellos dicen que según la ley, pues solo los partidos que hayan obtenido menos del 15% de los votos en las elecciones anteriores pueden unirse, pueden hacer una coalición para escribir listas conjuntas. Pero pues que en 2022 esos movimientos superaron el umbral como tal del 15%. Entonces que en Bogotá, por ejemplo, sumaron alrededor del 30% de los votos válidos y que por eso pues el CNE concluyó que no pueden volver a unirse como si fueran minorías porque ya no lo son. Ese es el argumento como tal del CNE. Y también fueron revocadas otras listas de circunscripción internacional y también departamental, por ejemplo en el Cauca, en el Valle del Cauca y en Cundinamarca, que además pues dicen los progresistas pues y los gobiernistas, por decirlo de alguna manera, que son zonas donde la izquierda pues es fuerte y que concentran 17 de las 29 curules del pacto histórico en la Cámara. Entonces, esa figura de coalición se creó en 2015 para ayudar precisamente a partidos pequeños a superar umbrales y para conservar la personería jurídica. Y pues, si se considera que es una herramienta para movimientos, digamos, pequeños, pues no aplicaría en ese momento. Esa es la razón. Pero, como señalan otros expertos, dicen que eso ya no aplica para una fuerza política que hoy gobierna el país. Y bueno, es básicamente con lo que se argumenta y se defiende la revocatoria como tal. Todo esto ha suscitado críticas, rechazos, denuncias, pronunciamientos, explicaciones, etcétera, etcétera. Desde el pacto histórico, quienes están haciendo campaña al pacto histórico, pues responden que hoy son un nuevo partido y que no pueden ser medidos con los votos de las organizaciones que los integraban antes. Pero pues para el ponente de la revocatoria, ese argumento pues desconoce la realidad electoral y dijo que eso no era una arbitrariedad, que lo que querían era pasarse por la galleta la Constitución. El que da esta explicación es el abogado Nicolás Farfán Namen, que fue quien solicitó la revocatoria como tal. Y por supuesto, pues el presidente también se pronunció, ¿no? Dice que el CNE no permite inscribir las listas del pacto histórico, es un golpe contra la Constitución y la democracia y que pues están ante un golpe electoral. Lo mismo María Fernanda Carrascal, que es cabeza de la lista revocada en Bogotá, dijo que quieren restringir como sea la voluntad popular porque ya saben que el pacto pues está con fuerza mayoritaria hoy en el país. Pero de todos modos, pues el CNE dejó abierta una puerta y era que antes del 8 de febrero, tanto el pacto como la Colombia Humana inscribieran por aparte sus listas, que lo hicieran de manera separada. De hecho, sí lo hicieron, básicamente, y ahora la orientación es no pedir el tarjetón de consulta, sino votar solo las otras elecciones a Congreso y Senado. Y bueno, esto es lo que se mueve, digamos, en todo este circo de democracia en medio de las elecciones. Se dice que fue orquestado por Álvaro Hernán Prada, que es el magistrado del Consejo Nacional Electoral, y el mismo Iván Cepeda ha dicho que pues lo va a demandar penalmente por su participación en la votación que le negó estar en la consulta, porque
y lo mismo va a hacer con Holman Ibáñez, porque dice que Prada mantiene procesos judiciales donde Iván Cepeda figura como víctima y que Ibáñez además se había pronunciado antes de manera extraprocesal sobre el tema de participar en la decisión. Otros pues que participaron en esa decisión fueron Alejandro Felipe Sánchez, que está relacionado con el Centro Democrático, entonces pues ahí se infiere que hay cierto interés político también, y que también y se alega también vínculos profesionales previos con casos relacionados con Iván Cepeda. Está Manuel Antonio Abella, del Partido Liberal, que no tenía ningún impedimento declarado. También se infiere pues que su participación es más de tipo político, y Gustavo Martín Coral, que era suplente por la Colombia Justa Libres. Este señor Felipe Sánchez sí dijo que se declaró pues como tal impedido, pero en últimas la decisión fue revocar la participación de Iván Cepeda y las listas que habían presentado de manera conjunta. Ese es más o menos el contexto de lo que está sucediendo. Bien, hay que decir pues que de esto pues ya sabemos, los dirigentes del pacto, Iván Cepeda, llamaron a realizar pues la tutelatón en contra del fallo. Finalmente dicen, bueno, que va por las va a participar pues en la primera vuelta. Y no hay que olvidar que esto se presenta en medio pues de la aspiración del sector. La consulta era, se supone, por el frente es el pacto pues por la vida, donde estaba Cristo, y además de eso pues le sumó Quintero y está Roy Barreras, que realmente es la competencia con Iván Cepeda. Eso no puede olvidarse, pues es decir, ahí hay intereses también de esa parte pues de este señor, de Roy Barreras, y que en alguna medida interfiere pues con todo este asunto, aunque Roy Barreras dice que él no tiene nada que ver con el facho. En medio pues de todo este asunto, la respuesta pues de gran parte del pueblo, incluso de sectores no petristas, ha sido pues de rechazo, ¿no? A esa decisión pues del Consejo Nacional Electoral, pues de hecho es una decisión que impide eso que está consagrado pues incluso en la norma de que los movimientos y partidos tienen derecho a hacer consultas, tanto internas como interpartidistas. Para un sector pues del pueblo trabajador es claro que se trata de las maniobras de los enemigos del pueblo, y eso les da más ánimos pues para apoyar a Iván Cepeda, incluso con la idea esa de que hay que ganar en la primera vuelta. Y para otro sector pues es la confirmación pues de la sospecha y de lo que ya se intuye espontáneamente, de que el Estado y el poder siguen estando en manos de los ricos explotadores, es decir, en manos de los oligarcas, de los grandes cacaos, donde incluso tiene una gran influencia la mafia y el paramilitarismo. Y de hecho entonces no solamente que no les parece extraño, sino que se disponen a continuar pues con la lucha en las calles, independientemente de los resultados que arrojen pues las próximas elecciones. Aquí hablamos de la democracia. Ese es como el concepto que más queremos analizar cuando miramos esta realidad. Y todo esto lo que nos debe llevar a nosotros es a comprender y a cuestionarnos bien sobre qué tanta democracia hay en todo este camino electoral. Es decir, cuáles son las posibilidades reales que tiene la gente, una persona común y corriente, de elegir y ser elegido. Y en últimas, ¿para qué se hacen las leyes? Que es lo otro. Es decir, existe una constitución, existen unas leyes, y lo que uno puede ver en toda esta situación es que las leyes que existen bajo una sociedad
como estas, que la presentan como muy democrática, está con una floritura y con una diversidad de normas a la norma, de complementos, que permiten que absolutamente todo se pueda manipular. ¿De acuerdo a qué? Pues de acuerdo a unos intereses económicos y políticos, ¿sí? Cuando eso sucede, claro, pongamos el caso pues particular de lo que están diciendo. Entonces, los señores pues de Colombia Humana y de Pacto Histórico dicen que están siendo atacados, que se les está impidiendo esa unidad y que ellos podían participar realmente en esa consulta del 8 de marzo. Y siendo pues correctos, honestos, transparentes, pues claro que debían tener la libertad de hacerlo. Y cualquiera podía tener la posibilidad de participar en una consulta, si hablamos de democracia. La más amplia democracia es que se le permita a cualquiera que pueda participar en una consulta de esas, claro, independientemente de todo. Pero cuando vamos a la norma, sí, entonces resulta que la norma sí dice que no. Es decir, de acuerdo a la norma, si la miramos por ese lado, entonces no, porque es que resulta que Colombia Humana y Pacto Histórico son dos partidos distintos. ¿Y en qué son distintos? No en su composición, ni en su política, ni en su ideología, ni en su composición. Es decir, son todos iguales. Pero cada uno tiene un detallito, una personería jurídica. Es decir, como cada uno tiene una personería jurídica y el Consejo Nacional Electoral les ha dilatado la solicitud que ellos hicieron de que les permita ser uno solo, entonces esa jugadita de la norma, que sí está ajustada a la Constitución, pues le permite decirles, no, ustedes no pueden participar porque como ustedes eran distintos partidos cuando hicieron la consulta en octubre, ahí eran distintos partidos, incluso todavía lo siguen siendo, legalmente, de acuerdo a la norma, de acuerdo a la Constitución, entonces ustedes no pueden participar. Es decir, la Constitución está hecha para que se acomode de acuerdo a quién tiene el poder, a quién domina y a quién tiene el control real del Estado y de los aparatos de las instituciones. Es decir, es lo más contrario a una democracia, absolutamente contrario a una democracia. La democracia de los trabajadores sería completamente distinta y de pronto algún día podamos hacer un programa para hablar de cómo funciona el Estado de los obreros y campesinos, que es una cosa diametralmente opuesta. Y finalmente otra cosa que quiero comentar sobre este asunto tiene que ver con una de las funciones, una de las razones por las cuales los obreros conscientes y en últimas el movimiento comunista dice que hay que participar en todas esas contiendas y en esa política asquerosa e inmunda de la democracia burguesa. Dice, hay que participar, pero aclarar para decir realmente qué es lo que hay ahí, qué es lo que se esconde detrás de eso y toda esa falsedad de esa democracia. Y claro, en esto desafortunadamente pues hay que criticar a quienes sobre la base de una política social, de unas promesas, de un interés de mejorar las condiciones de los trabajadores, crean falsas ilusiones, ¿sí? Me llamó mucho la atención uno de las declaraciones que hizo Cepeda, no sé si fue hoy o ayer pues en La Costa, donde dentro de las cosas que él dice es lo siguiente, para que miremos la ingenuidad tan tierna que siguen teniendo esos demócratas en esas instituciones, o el engaño que quieren mostrarle a los trabajadores, y tenemos que estar alertas de eso, ¿no? En Cepeda, pues, en una de sus declaraciones dijo que en un hipotético gobierno, es decir, hablando de que él gane las elecciones, dice lo siguiente: voy a pedir que se tramite con mensaje de urgencia la ley de austeridad republicana, orientada a luchar contra la gran corrupción y eliminar privilegios y lujos del alto gobierno, redirigir los inmensos recursos que se roban cada año hacia el bienestar social y recuperar la esencia del servicio público: humildad, entrega, compromiso, nada de lujos y vagabundería en el Congreso. Es decir, o sea, llevan 4 años pues en el gobierno, ya se dieron cuenta que así no es que se hacen las cosas
y siguen sembrando la ilusión de que por las buenas se pueden lograr las cosas y de que es posible sobre la base de un Estado podrido que se basa precisamente en eso, en los lujos, en la corrupción, en los privilegios. La esencia del Estado en el capitalismo es eso. Esa es la gracia del capitalismo. Un Estado así, hecho para unos pocos, controlado por unos pocos y supremamente caro. Y pues pensar que esa es una de sus objetivos, tramitar una ley para acabar con ese Estado. Es decir, hay que pensar realmente dónde está la democracia y para qué sirve realmente eso. Y lo paradójico de eso, de que gente misma del pacto histórico, como la representante Zuleta y como María José Pizarro, se opusieron furiosamente cuando hablaron de rebajarle el salario a esos parásitos congresistas, porque a las señoras no les alcanza el sueldito que reciben, no les alcanzan 52 millones para atender sus necesidades. Eso, el único estado posible de ser económico, barato, es el estado de los obreros y campesinos. No existe otra posibilidad. Sus mensajes, comentarios, opiniones y sugerencias son muy importantes para el desarrollo de este podcast, así como sus aportes materiales para sostenerlo. En la descripción del programa encontrarán distintas opciones para ponernos en contacto de forma sencilla. Los leemos y los escuchamos. Bueno, y siguiendo con el tema de ilustrar un poco sobre esa democracia y que entendamos bien qué es el Estado, qué es la democracia, qué es la dictadura, pues otro de los casos muy sonados en la política nacional tiene que ver con la medida del gobierno del salario mínimo, ¿sí? Que es una de las medidas que históricamente, pues en los últimos años, 100 años tal vez, no sé, pues había un aumento del salario mínimo y no había problema, simplemente o se llegaba a un acuerdo o casi siempre se decretaba, pero ya empezaba a caminar el salario. Pero resulta que en este caso la cosa no es tan sencilla, es decir, así haya sido un gobierno llamado de izquierda, determina una medida de esas, decreta el salario mínimo y eso se convierte en una bomba, en una explosión social y política y económica, y también nos ayuda para ver cómo es la tal democracia en la que estamos viendo nosotros, qué ha pasado con ese decreto del salario mínimo y poder de ahí ir a la parte final, que es, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Uh-huh. Bueno, y es que son no solamente el ataque a ese decreto del salario mínimo, son a varias medidas que ha impulsado el gobierno Petro, ¿no? Que nos ayuda a entender realmente quién tiene el poder y qué es lo que le permiten o no le permiten hacer a un gobernante pues en cada periodo electoral o en cada periodo de gobierno. Entonces, vuelve a ocupar en nuestros episodios del podcast Vanguardia Obrera este asunto del decreto del salario mínimo, que fue del 23,7%, y que fue demandado, voy a recordarles eso rápidamente, que fue demandado ante el Consejo de Estado por parte de FENALCO, que es el gremio de comerciantes, porque según ellos, pues no tiene sustento técnico, no tiene sustento legal, no se justifica, que no consideró variables económicas legítimas, dicen ellos, como la inflación, la productividad, el PIB, la participación salarial, etcétera, etcétera. Y que pues se pide como tal una demanda de nulidad del decreto y también la suspensión provisional de sus efectos. Se interpuso también una acción de tutela contra el decreto por parte del expresidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, y el argumento fue que ese aumento puede causar perjuicios irreparables, sobre todo para las microempresas, las medianas y pequeñas empresas y demás. Entonces pide que se suspenda el decreto mientras se revisa la acción. Eso pues ya sabemos, se negó, un juez negó esa medida cautelar, o sea que el aumento sigue vigente mientras se tramitan esas demandas. Y pues son demandas que tienen un argumento en que según ellos el gobierno no siguió los parámetros técnicos que exige la ley 278 del 96 para fijar el salario mínimo. ¿Cuáles son?
la inflación reportada, la inflación proyectada, la productividad laboral, la participación de los salarios en el ingreso nacional y el crecimiento del Producto Interno Bruto. Entonces, que ese decreto sería un acto administrativo que es susceptible de nulidad si se demuestra que fue arbitrario o que no tuvo, pues digamos, un argumento técnico suficiente. Y en medio de eso, pues también todo el rechazo como tal de los gremios de los capitalistas al decreto. Entonces, la ANDI, por ejemplo, lo calificó como unilateral y que no inconsulto, ¿no? Porque pues se decidió decretar independientemente de la farsa de negociación, de donde se sientan ellos, donde se sienta el gobierno, donde se sientan los representantes de las centrales, entonces que es un incremento irresponsable. Y que además, porque ojo con esto, porque es que aquí empiezan ya a meter como la tramoya, la trampa para justificar cierto tipo de medidas que tiendan a no pagar el incremento decretado. Entonces empiezan a decir que como fue un decreto irresponsable, empiezan a alertar de que muchas empresas pueden verse obligadas a ajustar los contratos o a despedir a sus empleados para poder sostener su operación. Imagínense. También, pues, diferentes gremios del sector privado dicen que un aumento de semejantes magnitudes que ni siquiera suple lo que cuesta la canasta familiar puede elevar los costos laborales y presionar el ingreso informal y afectar la competitividad. Entonces, eso básicamente se traduce en menor empleo formal o cierres de negocios, o sea, amenaza de despidos. Con esas excusas, entonces, ya se dice en todos lados, en redes, en comunidades laborales, diferentes comentarios, reportes, bueno, que hay preocupación por, incluso los mismos trabajadores conversan eso diariamente, ¿sí? Hay preocupación por posibles despidos o ajustes laborales con la entrada en vigor de este aumento del salario mínimo. Y bueno, básicamente ya ellos, esos son sus argumentos para empezar a despedir, pero realmente no es que no es que estén pensando realmente en despedir gran cantidad, sino que es parte de sus tramoyas para no pagar como tal el aumento decretado. Básicamente no se les ha dado la gana de llevar eso a cabo, ¿sí? Entonces ahí uno dice, bueno, puede que el presidente haya decretado un aumento salarial, pero de ahí a que eso se cumpla también hay mucho trecho. Eso demuestra realmente quiénes son los que mandan, los que tienen el poder. Y pese a que legalmente es un decreto que no se ha declarado ilegal, ni insostenible, ni nulo, ni nada de eso, pues, y que el empleador está obligado a pagar el salario mínimo decretado a todos los trabajadores que ganen menos del salario mínimo, pues está pasando que no está sucediendo eso en algunas empresas. Hay unas excepciones de todos modos y es para los que ganan más del salario mínimo. Ahí sí se puede concretar un aumento. Ejemplo, pues los funcionarios públicos que se negocia, digamos, de manera distinta al salario mínimo en general. Pero básicamente sí tienen que pagar, los empleadores están obligados a pagar el aumento del salario mínimo decretado. Entonces, la ley, como decía ahorita Ricardo, dice de todo en el papel, ¿no? Entonces, si un empleador decide despedir a los trabajadores para evitar pagar ese aumento, pues se supone que la normativa laboral, el código sustantivo, etcétera, protege a los trabajadores y pues si no hay una justa causa, ese despido pues es indebido, ¿no? Y pues genera indemnizaciones y demás. Porque según la ley pues no se permiten despidos arbitrarios por eludir el pago de obligaciones laborales mínimas. Pero eso es lo que dice el papel, compas, ¿sí? Lo que están experimentando los trabajadores es ahorita muy distinto y los mismos trabajadores lo denuncian. En ese tema del salario, bueno, nos escribe aquí en el chat Isaías Blanco, nos dice redistribución de ingresos que no se considera favorable por quienes han mantenido este estado. Es una redistribución de ingresos que nosotros lo explicamos mejor en cuanto a que es más preciso decir que es quitarle una parte de la plusvalía a los capitalistas, ¿sí? Es arrebatarles eso. Sí, parte de su ganancia. Que es una forma también de redistribución, pero
que es entendida, cuando uno habla de la plusvalía, se entiende efectivamente que eso es una lucha, hay una lucha entre los dueños de los medios de producción y quienes producen, ¿sí? Entonces es esa pelea por esa plusvalía. Pero lo otro es entender bien, porque hay muchos compañeros y hay muchas personas que opinan que fue un error ese incremento del salario mínimo. ¿Por qué? Por lo que están viviendo los trabajadores y por lo que muchos trabajadores se están quejando de que si gano un poco más del mínimo, entonces a mí no me incrementan el salario. Es la excusa. Entonces, como la ley dice que el aumento es para los del salario mínimo, entonces los que ganan un poco más del salario mínimo se jodieron, ¿sí? Porque a ellos no les van a aumentar e incluso pueden quedar ganando menos, ¿sí? Y eso tiene un aspecto, tiene dos aspectos que me parece importante tener en cuenta ahí. El primero es que cuando uno entiende que la clase obrera es una sola clase, es decir, el salario obrero está medido es por la cantidad, o sea, por el grado de explotación que hay como clase social, ¿sí? Uno no es un obrero solo, uno no es un obrero aislado. Entonces, si uno lo mira desde el punto de vista de clase, ese incremento del salario, claro que beneficia al conjunto de la clase obrera. ¿Por qué? Porque quita un grado de miseria del conjunto de la clase obrera, ¿sí? Porque lleva efectivamente a mejorar la condición general, la general de la clase obrera. Así afecte particular e individualmente a algunos, ¿cierto? Porque claro, una persona que gana 4 salarios mínimos o 2 salarios mínimos, si no se lo incrementan porcentualmente, pues se va a acercar un poco más al del salario mínimo que sí le incrementan. Entonces, en esa relación, efectivamente hay diferencia. Pero la mejoría del conjunto general de la clase obrera sí es un beneficio para toda la clase obrera y para su formación y su preparación y para su lucha. Es algo parecido a cuando nosotros decimos que cuando llegan los trabajadores migrantes a los Estados Unidos o a los países de Europa, ¿sí? Hay una rebaja de los trabajadores, una rebaja del salario de los trabajadores bien pagados en esos países, ¿sí? Porque la llegada de los migrantes causa ese efecto, ¿sí? Pero hay un mejoramiento general. Entonces, es una relación que hay que entender bien en ese sentido, ¿sí? Y por eso no es conveniente, o sea, no está bien que nos neguemos a esa mejora. Pero el otro aspecto que sí me parece importante es que se pone en evidencia que la mejora particular o general al final de condiciones de los trabajadores depende de la lucha. Es decir, si los obreros no luchan, primero, ese salario mínimo incluso que fue salido por decreto no se va a aplicar, ¿sí? Independientemente de que lo diga la norma. Hay muchas empresas que se están negando a aplicar ese incremento del salario mínimo, así la ley lo diga. Y segundo, aquellos trabajadores que están peleando porque ganan un poco más del mínimo, que les incrementen porcentualmente o que se les mejoren para no perder el poder adquisitivo, ¿cierto? La norma no lo dice. ¿Cómo se logra eso? Solamente con la lucha. Es decir, al final de cuentas, una cosa puede decir la norma, pero lo determinante, lo decisivo, es la fuerza de los trabajadores. Si los trabajadores se organizan y luchan, pueden mejorar las condiciones tanto particulares de cada trabajador, como mejorar ese nivel del salario mínimo, como mejorar las condiciones de todos. Es la única manera. Y eso lo atestiguan casos, por ejemplo, de algunos compañeros, de algunos amigos del portal Revolución Obrera y del programa Vanguardia Obrera, que nos han hecho llegar algunos de los ejemplos, algunas de las denuncias de lo que están haciendo precisamente en empresas para desmejorar las condiciones de los trabajadores, para negarse al aumento del salario, para empeorar al final las condiciones de vida de los trabajadores. Son 2 audios que queremos compartir con ustedes para que veamos pues testimonios que seguramente son el espejo de lo que está sucediendo en muchas partes. Muy buenas tardes. Quisiera enviar un saludo muy fraternal y combativo de parte del movimiento sindical USTTC hacia nuestros compañeros de Vanguardia Obrera para comunicarles y ponerles en presente
de los despidos de los cuales estamos siendo víctimas por parte de la empresa TCC SAS, sin respetar fuero circunstancial, sin respetar estabilidad laboral reforzada por salud, solo con el ámbito de fomentar entre nuestros compañeros sindicalizados el temor, el desazón por parte de todos los compañeros al ver que la empresa no está respetando ninguno de los fueros para el despido de los compañeros, y también con el ánimo de presionar los puntos que tenemos actualmente en nuestro pliego de peticiones, donde ellos no nos quisieron dar ninguno de los puntos que nosotros presentamos y el cual se fue a tribunal de arbitramiento, y como medio de presión para que nosotros aceptemos las propuestas que son totalmente irrisorias por parte de la empresa hacia el movimiento sindical, queriendo aún ir por debajo de lo que ya tenemos actualmente consagrado en el anterior laudo arbitral. Y han sido pues varios compañeros los cuales han despedido, y nos vemos, la verdad, nos vemos muy amenazados por parte de esta empresa, y queremos invitarlos a todos a que nos apoyen en esta fuerte lucha que tenemos contra esta empresa, que obviamente tiene cualquier cantidad de acciones antisindicales que menoscaban nuestra condición de sindicalizados y nuestra libre asociación, y también menoscaban la negociación colectiva. Muchas gracias a todos. Buenas noches para todos. En la noche de hoy, en el programa, pues agradezco la oportunidad. Queremos hacer una denuncia al público, ya que es importante comunicarle a la sociedad y a la comunidad en general la situación que está pasando los trabajadores que actualmente laboran con las concesionarias adscritas a Transmilenio S.A. Esto siendo empresas como Consorcio Express y Masivo Capital. Ya sabemos que muchos trabajadores de diferentes áreas como conductores del SIB, mecánicos y demás trabajadores, el salario pues claramente el mínimo lo sobrepasó y por un gran valor. Realmente pues ahorita que se conoció el incremento del salario mínimo, algunas personas los alcanzó y donde su salario y los alcanzó y los sobrepasó, y donde su salario ha perdido realmente el valor adquisitivo, y estas concesionarias no quieren realizar el dicho y respectivo ajuste correspondiente para que obviamente se conserve el poder adquisitivo, que es por el que siempre se pelea. Los argumentos de estas concesionarias son siempre los mismos: que están mal, que están quebrando, que no les alcanza, o inculpando pues al gobierno nacional por haber hecho este incremento tan grande. Pero los trabajadores igual seguimos en la misma situación, perdiendo. Entidades que acumulan gran capital y amasan fortunas a costillas de los trabajadores y no quieren reconocer los salarios dignos, sino salarios de hambre a trabajadores como Consorcio Express S.A. y Capital y Masivo Capital, y sin contar las otras concesionarias. Hay organizaciones sindicales actualmente que han realizado denuncias por el incumplimiento de sus negociaciones colectivas, laudos arbitrales en donde no quieren aplicar el conseguido y el luchado, que fue el IPS, y quieren confundir a los trabajadores con porcentajes más altos del IPC, donde realmente nos está reconociendo el incremento como debe ser. Lo que se debe hacer en Consorcio Express S.A. y demás concesionarias, en cuanto al trabajador, lo que lo supera y pues les alcanzó el mínimo, es claramente realizar el ajuste salarial. Y una vez efectuado ese ajuste debe aplicar el IPC, que en algunas convenciones de trabajo y laudos arbitrales está acondicionado y no aplica el IPC o los porcentajes con el básico que debe ser del año 2026, sino lo que las empresas están haciendo estratégicamente es hacerlo con el básico del año 2025, que claramente está por debajo del salario mínimo actual. Esta aplicación se está haciendo de manera errónea
y en contra de la norma laboral. Por otro lado, desde la perspectiva jurídica, todo incremento del IPC sobre el salario mínimo sigue siendo bajo, perdiendo un poder adquisitivo. El salario de los trabajadores, según su cargo y su salario, deberían incrementar por un 10%, un 13%, un 15%, un 16%, etcétera, e incrementar ese valor en pesos que el trabajador tenía por encima del salario mínimo, dando la garantía de que no se pierda ese poder adquisitivo del salario, claramente. Y es aquí donde Transmilenio se hace el ciego. Jamás le interesa el bienestar de los conductores, de los trabajadores en general, de las concesionarias, pero sí están pendientes para causar hallazgos en la vía a los conductores, que conllevan las afectaciones a sus salarios, a sus bonos operativos o a cualquier nombre o denominación que tengan para poder hacer descuentos. Por esto hacemos un llamado a los trabajadores de la empresa Consorcio Express y Masivo Capital en especial, y además trabajadores de las concesionarias, a todas las organizaciones sindicales y populares, al Ministerio de Trabajo en especial, para que por favor velen por los intereses de los trabajadores. Todos nos vamos a organizar en un solo bloque, una misma lucha, dejando de lado las diferencias. Aquí no se trata de ser sindicalizado o no, se trata de conquistar lo que hemos luchado por años, que son salarios dignos para los trabajadores, siempre buscando la igualdad de las condiciones. Necesitamos y exigimos salarios mínimos, dignos, y que no sean los mismos salarios de hambre que nos han ofrecido por décadas. Por eso nosotros vamos a empezar a pues plantear la situación, a mirar un cese de actividades, porque pues obviamente como movimiento popular y trabajadores en general lo requerimos y lo solicitamos. La lucha se da por las vías de hecho cuando los diálogos no funcionan. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la compañera y al compañero que nos hicieron llegar estas denuncias, que son muestra viva, pues, del desconocimiento en los hechos del decreto del alza del salario mínimo por parte de los capitalistas. Es decir, no solamente son las amenazas y los trámites que están haciendo, sino la violación directa, pues, de este asunto, que el propio ministro del Trabajo dice en estos días que hay más de 1000 denuncias sobre el hecho, pues, del desconocimiento del decreto del alza del salario mínimo. A lo que se junta, pues, los despidos, que ahorita dicen, no, son por el alza exagerada, pues, del salario, cuando hay despidos masivos desde hace meses, no se han detenido, y no es un asunto, pues, particular de Colombia, sino es en todo el mundo, y que obedece precisamente a la crisis de este capitalismo moribundo, ¿sí? Pero que continúan, pues, en estos días, y claro, se convierte ese asunto de la amenaza de despido en un factor de presión contra un decreto que, si bien es una mejora de la condición de los asalariados, no alcanza a ser todavía el salario que debiera ser, y que hemos evaluado, pues, alrededor de 3,5 millones. Ese debía ser el salario mínimo. Es toda esta arremetida, pues, que tienen los capitalistas en contra de los trabajadores, además, incluso no solamente despedidos por todas partes, sino incluso compañeros protegidos por enfermedades profesionales con la estabilidad laboral reforzada, y nada que cesa la persecución laboral y sindical. Es decir, las empresas están convertidas en un infierno de superexplotación y de acoso para todos los trabajadores, y por tanto se necesita persistir en la lucha, ser claros que incluso el decreto puede decir una cosa, los capitalistas bregan a hacer otras, y eso no va acompañado, como decía el compañero Ricardo, de la lucha. Solamente con la lucha se pueden conquistar incluso esas que son apenas medidas paliativas a la situación de los trabajadores.
pero que sí enseñan y que tienen que servir no tanto para conquistar ahorita, no tanto para hacer valer el decreto pues por los 2 millones del salario, ¿sí? O el salario vital, sino sobre todo para organizar las fuerzas para acabar con el sistema de explotación asalariada, porque en últimas incluso con el tiempo nos vamos a dar cuenta que esa es una medida temporal y el salario siempre bajo el capitalismo tenderá a bajar. Es decir, no es suficiente con tener un salario digno, hay que acabar con la explotación asalariada. Por el otro lado, pues además de este asunto inmediato que se presenta, hay otro aspecto que tiene que ver con la suspensión del decreto de emergencia económica por parte de la Corte Constitucional llevado a cabo el 29 de enero. El argumento que dio es que no respondía a un hecho excepcional y sobreviniente, como dicen ellos, sino a una problemática estructural del Estado en la medida en que el decreto buscaba solventar el déficit presupuestal, que según el gobierno era para resolver los problemas sociales con los que se comprometió en campaña el presidente. Pero dice la Corte que esos asuntos del presupuesto deben ser tramitados ordinariamente en el Congreso, donde no fue aprobado pues el presupuesto. El hecho es pues que suspende temporalmente los decretos legislativos expedidos en ese desarrollo, en particular pues el decreto 1474 del 2025 que contiene varias medidas tributarias de carácter excepcional y pues transitorias apenas para este año. Pues dentro de esas está la ampliación a la base gravable en materia de IVA para licores, vinos similares en el 19%, lo mismo que para juegos de azar, operadoras de internet e incluso para importaciones que superen los $50. También modificaciones al impuesto que grava el patrimonio de personas naturales superior a los 2.095 millones. Imponía pues incrementos temporales y tarifas sobre tasas al sector financiero. Había modificaciones al impuesto nacional al consumo para bienes pues de lujo, caso motocicletas de alto cilindraje, yates, barcos, en fin, y además creaba pues complemento de la normalización tributaria referida al impuesto por la extracción de petróleo y carbón en la primera venta o exportación, acompañado eso de beneficios transitorios en materia pues de sanciones en cuanto a intereses y obligaciones formales. Es decir, le daba beneficios a quienes se pusieran al día con la DIAN en el pago de impuestos, que es lo único que realmente han hecho algunos capitalistas por el beneficio que eso trae, y es la única plática que ha entrado en estos días para el gobierno. A esto se suma que ahorita mismo, ante la ola invernal y la tragedia ya ocasionada por las lluvias, es decir, un fenómeno que no es un solo accidente, un mero accidente natural, sino que viene acompañado con lo que significa la empresa de la represa de Urrá. No solamente pues es los vientos, las corrientes de aire frío y demás asuntos, sino que va acompañado con los destrozos que ha hecho el capitalismo con la naturaleza, y que ya arroja por lo menos, dicen oficialmente, 69.000 familias damnificadas de 104 municipios de 16 departamentos, y sobre todo donde se concentra es en los departamentos de Córdoba y Sucre. Ante esa situación, el gobierno le pidió a la Corte Constitucional que levante la suspensión del decreto de emergencia económica, o, dice el presidente Petro, se vería reforzado a decretar la emergencia social y ambiental. Estos dos casos sirven para ilustrar algo que el propio presidente había dicho con anterioridad en varias ocasiones, que él puede tener el gobierno pero no tiene el poder, que demuestra pues
el asunto de que el poder lo tienen los grandes capitalistas, los grandes burgueses, los grandes terratenientes y sus socios imperialistas. Son los dueños del poder y mangonean incluso con un decreto presidencial, echan para atrás cualquier medida. Para eso tienen no solamente el Congreso, para vapulear cualquier iniciativa que favorezca al pueblo, sino que tienen además el Consejo Nacional Electoral, tienen además de eso las cortes, donde ellos son los verdaderos dueños del poder. Por tanto, desde ya tenemos que advertir, no hay que confiar y seguir advirtiendo eso. No se puede confiar en el Estado. La fuerza del pueblo está en otra parte, no en lo que tengan allá en el gobierno, del cual apenas los gobernantes, el presidente y algunos de esos, apenas son administradores de los negocios comunes de los capitalistas. Bueno, yo aprovecho aquí para saludar a algunos de nuestros seguidores, a Isaías, a Akbaut, María Elena, también al compa Rodrigo Giraldo, un saludo, a Rafael Zavala, y por acá pues había una pregunta, pero se me perdió esa pregunta. Pero más o menos decía que por qué el comunismo es tan demonizado y tan criminalizado, bueno, sí, tan perseguido, y se agradecía, pues hay una respuesta. No sé si fue que se borró el comentario o qué pasó allí, pero sí, básicamente, pues el comunismo es un sistema posible, ¿cierto? Donde no van a existir las clases y por lo tanto es un sistema enemigo a muerte del capitalismo, ¿sí? No es una utopía y ellos lo saben y por eso lo tienen que criminalizar y botar montañas de basura encima de lo que es el comunismo. Entonces, pues por supuesto que lo van a criminalizar, por supuesto que van a decir las peores cosas del comunismo y del sistema socialista que existió, en efecto, y que tendía el objetivo es tender hacia ese comunismo, porque en definitiva es un sistema posible, ¿sí? Y es un sistema completamente contrario al capitalismo imperialista. Entonces, ideológicamente es también una labor demonizarlo, es también una labor criminalizarlo y desprestigiarlo, por supuesto. Un ejemplo, a propósito de eso que están comentando, que sí, efectivamente el comentario desapareció del chat, es el tema tan sentido ahorita de la salud, ¿no? O sea, el sistema de salud que por años ha sido un sufrimiento para el pueblo colombiano, y en el cual en otros países están lo mismo. Y una de las promesas del gobierno de Petro fue que iba a acabar con las EPS, que iba a resolver ese problema de salud. Hablando del comunismo, precisamente la República Soviética, cuando se tomaron el poder los obreros y campesinos, esa fue una de las primeras medidas que tomó, rápida y efectiva: crear un sistema de salud único y para todo el mundo. Automáticamente todo el mundo, fue un decreto pues de los soviets, ¿sí? Un sistema de salud centralizado y único, y todos, absolutamente todos, tenían derecho a asistir a médicos cuando lo necesitaran y donde estuvieran. Eso se resuelve fácil, se resuelve con sentido práctico muy rápido. Y así como otras, el de salud es un ejemplo vivo de ahorita, pero así como otras, el Estado socialista resuelve muchas cosas rápido, con sentido práctico. Así es, Ricardo, y bueno, efectivamente es completamente opuesto al Estado burgués. El Estado como tal, y el decir de Lenin, es un órgano de dominación de clase, un órgano de opresión de una clase por otra, y mientras existan clases, pues el Estado no puede ser neutral, ni el Estado burgués, ni el Estado de dictadura proletaria. Por supuesto que no. Y en el capitalismo, pues la función de ese Estado precisamente es garantizar la reproducción del poder de quienes poseen los medios de producción. Entonces, todas estas decisiones contra las medidas del actual gobierno, tanto el decreto del salario mínimo como la emergencia económica, son un ejemplo palpable y real de cómo el Estado burgués ni va a cuidar ni va a defender los intereses de los desposeídos,
al contrario, defiende a sangre y fuego los intereses de los poseedores de medios de producción. Y ya pues José habló del caso como tal, pues de la emergencia ocasionada con la ola invernal, que rápidamente podría atenderse bajo un decreto de emergencia económica. Si en dado caso se diera un decreto, digamos, supuestamente para favorecer a los desposeídos, es porque hay detrás algo, compañeros. Es porque hay intereses allí, porque hay corrupción, porque hay tienen negocios. porque hay negocios, porque tienen cómo embolsillarse gran parte de eso. Recuerden nomás la tragedia de Armero. Eso fue un ejemplo lamentable de lo que hicieron a costa de la tragedia de este pueblo. Entonces, no hay que confiar en este Estado, y gobierne quien gobierne, siempre bajo el Estado burgués, bajo el Estado capitalista, nosotros vamos a sufrir la dictadura más implacable. Eso nos lleva, eso nos lleva también entonces al planteamiento de qué camino tomar. Es decir, qué hacer pues en esas condiciones. Y yo creo que empezando hay que decir que todo ese panorama que se presentó de los 4 años del gobierno de Petro y lo que se viene de ahí para adelante, debe refrendarnos una idea que ya habíamos explicado en muchas otras oportunidades, y es que, primero, a propósito del Estado, hay un hecho real, y es que el poder de la mafia y del paramilitarismo en el Estado no se logró acabar con el cambio de gobierno. Es decir, ellos siguen teniendo mucho poder en todas las escalas del poder del Estado, en muchos de las instituciones del gobierno, a nivel central y a nivel regional, siguen teniendo mucho poder, y eso crea ya una condición objetiva difícil para llevar a cabo una política en beneficio de los trabajadores. Y eso se ve pues con el hecho de que gran parte de las promesas, que de buena o mala voluntad, eso no es lo importante, pero muchas de las promesas que Gustavo Petro hizo en campaña se terminan sus 4 años, y gran parte de ellas no se cumplieron, y ya se ve que no se pueden cumplir de esa manera. Es decir, no es un problema de buena o mala voluntad de ellos. El otro asunto importante que hay que tener en cuenta es que la lucha se retomó. La experiencia ya de esos 4 años de ese gobierno reformista no garantizó, al no garantizar soluciones prontas para los trabajadores, claro, llevó a que en los primeros años, tal vez los 2 primeros años, era incluso condenable hacer paro o hacer una huelga, pero ya después de eso se fue retomando, y el camino de la lucha llevó a varios paros nacionales, a varias movilizaciones, a huelgas, y ese camino hay que sostenerlo. Es decir, los trabajadores tienen que hacer conciencia de que ese es el camino, de que por ahí es que hay que andar, independientemente de quién esté en el gobierno. Es decir, si es la izquierda, si es el centro, si es la derecha, si es la extrema derecha, si es la extrema izquierda, si es coalición, lo que sea. Es decir, el poder del Estado no está en manos de los trabajadores, la mafia sigue y el paramilitarismo sigue, la burguesía sigue teniendo el poder, y por eso el camino es la lucha, y sobre eso hay que insistir. De acuerdo a eso, cuando dicen los compañeros, se pueden preguntar, ¿hay que participar en elecciones? ¿Debemos ir a votar? Eso es un problema del análisis particular que cada uno puede hacer de eso. Participar en elecciones no es un tema decisivo, no resuelve al final nada de gran importancia. Para algunos pues sí dirán, bueno, es muy importante pues que no gane la extrema derecha. Es importante mantener pues ese sector democrático, o como lo quieran llamar, de izquierda en el gobierno, porque eso ayuda a mejorar ciertas condiciones. Eso es una cosa muy de grado, es decir, no es un cambio radical, no es un cambio muy grande, y ya está demostrado por la experiencia que ahí no se logran conquistas decisivas. En ese sentido,
cada uno, si cree que está haciendo algo y se siente bien y le parece que debe participar en eso, vote. Es decir, si quiere votar, vote, pero lo importante es que el votar no lo lleve a la pasividad en la lucha. No deje de organizarse y no deje de luchar, porque ahí está lo decisivo. El voto no va a resolver nada de fondo, pero si quiere hacerlo, si cree que con eso está ejerciendo un libre derecho, bien puede hacerlo, pero lo que lo invitamos nosotros es a avanzar en organizarse y en trabajar por los cambios realmente que se necesitan a través de la lucha, a través del paro. Y en ese sentido, pues obviamente sí hay una pelea grande que tenemos, es así con los reformistas. Y en esa no debemos ceder absolutamente nada. Es decir, nosotros no podemos dejar de trabajar en llevar una conciencia, una formación, una educación, una explicación permanente a los trabajadores de que los problemas de los trabajadores solamente se pueden resolver, en definitiva, con un cambio radical de la sociedad. Es decir, solamente trabajando por la revolución, solamente con ese cambio radical se pueden resolver de fondo los problemas, y es obligación, por tanto, permanente elevar la conciencia de los trabajadores sobre esa que al final de cuentas es su misión histórica. Es decir, a los trabajadores, a la clase obrera y a los revolucionarios no se les va a juzgar por si votaron o no votaron en unas elecciones. A los trabajadores y a la clase obrera históricamente se le va a juzgar es por si llevaron a la humanidad hacia ese camino, hacia esa posibilidad de salvar a la sociedad, a la humanidad y en últimas a la vida en el planeta del esperpento que es el capitalismo y el imperialismo y todo su plan de destrucción, y construir una sociedad nueva. Y en lo concreto ahorita, creo yo que hay que insistir en las asambleas populares, aun cuando no estén de moda ahorita, porque Petro dejó de hablar de las asambleas, entonces ya pasó de moda. No quiere decir por eso que ese no sea el camino correcto, y muy seguramente en el próximo gobierno en algún momento se van a poner de moda otra vez, pero el papel de los obreros conscientes es no dejarse llevar por la espontaneidad, sino por tener claridad del camino que hay que impulsar, y la única manera de avanzar en esos métodos de lucha, en esas formas de organización de masas que conquisten los objetivos, es organizándose, y una de las formas idóneas es las asambleas populares, como las quieran llamar, pero que sean asambleas decisivas, deliberativas y que se enfoquen en la lucha directa y organizada. Encuentren este y todos los episodios de Vanguardia Obrera también en YouTube. Recuerden seguirnos en Spotify y en las principales plataformas de podcast para no perderse ni un solo programa. También pueden compartir ese que más les gustó. Más contenido de interés en revolucionobrera.com. Bueno, ya vamos llegando al final de esta nueva misión, pero antes de cerrar, quisiera hacer un llamado a quienes nos escuchan y nos siguen, a las compañeras y compañeros, a los proletarios revolucionarios que hacen este esfuerzo, encaminando pues a contribuir a forjar el Partido Revolucionario de la Clase Obrera y la Nueva Internacional, que necesariamente tiene que agrupar, que tiene que organizar a los obreros de todos los países para darle sepultura a este asqueroso sistema. Como decía Ricardo, esas son las tareas gigantes, y son unas tareas que exigen a su vez un gigantesco esfuerzo y unos gigantescos recursos. Y sabemos pues que los recursos en este caso no provienen y no pueden provenir de los enemigos, es decir, no vienen de los burgueses, de los terratenientes, de los imperialistas, ni de sus ONGs, ni del Estado, de los capitalistas que defienden pues los privilegios, sino que todo este esfuerzo que se está haciendo viene y es sostenido por los propios trabajadores del campo y la ciudad, a quienes, entre otras cosas, servimos, no solo con la conciencia pues de nuestra misión, sino además con todo el corazón. Ustedes son pues nuestra razón de ser, y necesitamos también de su apoyo consciente, y apoyo que va de muchas maneras: apoyo político y moral,
que va desde compartir y difundir nuestro programa, el contenido del portal Revolución Obrera, apoyando con sus contribuciones para difundir las ideas revolucionarias a través de los escritos, audios, videos, caricaturas, los memes, las infografías, los audios como los que escuchamos hoy de los compañeros, pero también con su apoyo monetario. Y a propósito de eso, ahorita mismo está circulando el libro del compañero Jaime Rangel, que se titula Memorias del Movimiento Obrero Mundial, que se está vendiendo pues a un precio especial de 20.000 pesos hasta este 28 de este mes, cuando se hará el acto especial pues de presentación del libro. Pero desde ya lo pueden adquirir, ya está circulando, ya está en las distintas ciudades. Claro, si pueden aportar más de los 20.000 pesos, esa plata no se pierde. Eso va para hacer mayor trabajo. Igualmente, los compañeros de Revolución Obrera están recogiendo ahorita mismo el dinero para la edición impresa del número 219, 519, perdón, que ya están, según me cuentan, están alistando para la edición en estos próximos días. Y eso solo por mencionar dos pequeñas tareas inmediatas que requieren su concurso. Por no hablar pues de las tareas internacionales y demás. Volviendo a este tema pues de los recursos, quisiera insistir que un día de su salario de forma permanente sería una contribución gigantesca, como ustedes no se imaginan, para llevar adelante las tareas de la revolución. Una suscripción de apoyo especial por un año para el portal Revolución Obrera sería magnífico. Eso ayudaría a aligerar las cargas. Incluso una cuota de apoyo por una vez en estos días contribuiría enormemente a solventar pues las cargas que implica organizar, y piensen en esto, las cargas que implica organizar las fuerzas para acelerar el triunfo de la revolución proletaria mundial. Con este mensaje pues quisiera despedirme. Muchas gracias a nuestra querida audiencia, a mis compañeros de la mesa, a nuestro equipo técnico que han hecho posible pues esta nueva emisión de Vanguardia Obrera. Nos conversamos en el próximo episodio. Buenas noches, un abrazo.